Vamos ahora a hablar del Golfo Pérsico. Vamos a hablar de esta situación que en Medio Oriente se viene viviendo hace bastante tiempo, ¿no? Después de esos ataques estadounidenses e israelíes sobre Irán, pero también toda una situación previa, porque Irán había atacado a Israel en el 2023, el 13 de abril, y en ese sentido ahora estamos hablando del secretario de Cooperación del Golfo que hizo declaraciones. Es Yassem al-Budaibi, afirmó este martes desde Bagdad que la estabilidad en Irak es fundamental para Oriente Medio en un momento de máxima tensión por la guerra de Irán y ante los intentos de acercamientos entre Teherán y sus vecinos árabes. Recordemos que Irán e Irak tienen historia entre ellos bastante abundante para repasarla. Durante una rueda de prensa con el ministro de Exteriores iraquí, Fuad Hussein, al-Budaibi dijo que sus conversaciones en Bagdad se centraron en la situación en la región y los esfuerzos de desescalada. Asimismo, elogió los esfuerzos del gobierno de Irak para prevenir ataques de represalia lanzados desde su territorio, presuntamente por milicias proiraníes que actúan al margen del Estado iraquí contra países del Golfo Pérsico durante la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. A ver, la nota que yo le hago al pie respecto de esto, fíjese que el gobierno, o sea, vienen desde afuera, viene al-Budaibi del Consejo de Cooperación del Golfo, secretario general, a elogiar los esfuerzos del gobierno de Irak respecto de milicias pro-iraníes. ¿Le suenan milicias pro-iraníes? ¿Le suena Hezbollah? ¿Le suena Hamas? ¿Le suena los hutíes? ¿Esto también va a pasar ahora en Irak? ¿En cuántos países va a tener la República Islámica, particularmente el régimen de los ayatolás, este tipo de comportamiento y de accionar tan desapegado y desafecto al orden internacional, a las leyes, etcétera, manejando negocios turbios de la economía negra, pero además en clara violación, yendo absolutamente en contra de la paz, me parece, ¿no? Absolutamente, no es fácil el tema porque ahí se entremezclan muchos factores. Ahí tenés la política, tenés el tema religioso, es complejo, no es simplemente decisiones de corte político que vos podés mandarle tus diplomáticos, yo los míos. Ahí cuando empieza la cuestión del fundamentalismo, la cuestión religiosa, es otro cantar. Bueno, pero ahí los ayatolás son los que más pecan, ¿no? Por supuesto. Porque son justamente los más radicalizados. Obvio, ¿viste? Cuando tiene que haber proceso de reelección, que hay no solamente un proceso de reelección con votos, etcétera, etcétera, sino también hay un proceso religioso del por cual es la representación. Yo siempre hago este paralelo, ¿no? Yo trabajé en una de las partes de Naciones Unidas y veía que cualquier soldado cuando va al frente tiene miedo, por supuesto, por más marín que sea, por más SEALs o por más soldado de élite que sea. Cuando uno no ve estas culturas que no comprende, porque la verdad es que no las entienden, ya nos pasó una vez en Vietnam por no entender la cultura del precio que pagamos, ahora en no entender esta cultura, esta gente es inmolarse, es pasar a otro nivel también es pasar como otro nivel, a otro espacio. Son cuestiones religiosas y culturales que hay que ir con mucho cuidado, por eso no se puede manejar, digamos, las cuestiones de guerra de manera convencional, si se quiere, Martín. Claro. Es decir, en una guerra, cuando siempre digo, hay dos soldados uniformados, uno adelante y uno uniformado de este lado, hay un código, hay códigos de guerra, es otra cosa. Otra cosa es el ataque urbano, que uno no sabe quién es, abrís una casa y te molás. Y estos fundamentalistas iraníes están yendo específicamente a eso hace muchísimo tiempo. Lo hemos sufrido aquí en la República Argentina, creemos a través de Hezbollah, ¿no? de los que operan en el Líbano. Pero estas milicias, les decía a los hutíes en Yemen, les decía Hamas, los palestinos. Ahora, la duda que a mí me quedaba, ¿no estaremos al final juzgando al final a los iraníes, al pueblo iraní, por culpa de los ayatolás y la revolución islámica,
del 70, ¿no? Más o menos es. Más o menos, sí. ¿Estaremos juzgando a un pueblo a causa de unos fundamentalistas que se han hecho con el gobierno? Y por ahí los persas Martín, no tienen nada que ver con esto. Aparentemente hay que ver también, a nosotros nos llega una información, digamos, al mundo occidental. Claro. Cadenas que permiten ser tomadas por Occidente, Sí. que no es lo mismo que la información que se maneja dentro de lo que es su propio mundo, ¿no? Por lo general lo que dicen es que hay gran parte de la población que no está conforme ni con el régimen. Lo vemos en algunas manifestaciones tibias, por supuesto, porque no es la libre expresión que uno puede salir. Porque hay represalias inmediatas. Hay represalias importantes ahí. La vida no vale igual allá que acá. Sí. Bueno, vos sabés que me haces acordar con esto. Qué pena esa frase, qué fuerte esa frase que dejaste. Pero me hace acordar a que la FIFA, ahora en medio del Mundial, prohíbe que se exhiban en las tribunas la bandera iraní con el león y el sol, que es la de la época del Shah de Persia. Exactamente. Del régimen anterior, porque dice que es política. Y me encanta porque quienes tenían las banderas en el último partido de Irán, levantaban igual la bandera, venía uno y le decía, le vamos a poner una multa si ponen eso, la escondía un rato, después la volvía a sacar. Viene un periodista y le pregunta, ¿por qué hace eso? Y el periodista dice, ¿sabes qué pasa? Que la bandera esa que están mostrando en las pantallas es tan política, y mucho más política, te diría, que la que estoy levantando yo con el león. La que tiene este símbolo islámico en el medio, ¿no? Entonces, a mí me da pena que también, se juzgue. perdón, Martín, lo hace porque está en un país que lo puede hacer. Claro. En su país lo hace, o va a la cárcel o lo matan. Ahí hay... Ahí como mucho una multa que no se la pusieron. Por eso muchas veces yo reflexiono, esto no es nuevo, ¿no? O sea, la vida de los seres humanos lamentablemente no vale en todos lugares lo mismo. Si veíamos, por ejemplo, lo que estaba pasando en la República Democrática del Congo, 250 personas muertas por una nueva variante de ébola. Si hubiera pasado lo mismo en otro país, en New York, que hubieran muerto, no, 250, dos hubiera sido otra cosa. Son países donde hay que entender la cultura. Culturalmente es otro mundo, hay que entender. Y cuando uno va, lamentablemente, a un conflicto bélico sin entender la cultura, nunca gana. Exactamente. Lamentablemente, sobre todo en estos lugares donde la cultura es tan distinta y depende tanto de factores religiosos que por ahí se asemejan. Lo más cercano con nuestra historia occidental serán las cruzadas, cosas que pasamos nosotros hace cientos y cientos de años, pero ellos las están viviendo a día de hoy. Tiene una diferencia muy importante cuando están combatiendo, y yo que he participado en coberturas de conflictos bélicos, y lo que más impresiona es ver un ser humano ir al frente sin miedo a morir. Te juro que ver la cara es impresionante. Sí. Es otra concepción, ¿no? De lo que es el ser humano, esta construcción. Sí, porque es religioso. Exacto. Y el fundamento es religioso. Y además, lo vemos también en otras culturas, por ejemplo, más al este, como los kamikaze de Japón, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros en Occidente no entendemos tan bien, pero ellos lo tienen fuertemente arraigado. No, ni tan bien, no tenemos la menor idea de cómo funciona eso, porque nosotros... valoramos la vida, valoramos la familia, tenemos otro sistema. En Latinoamérica nosotros, la mayoría nos hemos criado en una cultura judío-cristiana con esos valores, entonces es prácticamente inentendible qué es lo que pasa. E ir a una confrontación armada con una persona que te mira y no tiene miedo a morir, da mucho miedo. Por eso digo, esto no es una guerra, en una semana vuelvo a casa. Bien, muy enriquecedora este segmento aquí con información periodística, y le hago un comentario para cerrar. Ha vivido mucho usted para ser tan joven, muchas cosas espectaculares. No soy tan joven, estoy bien conservado. Y una vez me dijo un francotirador, que era de un marín, que tenía la misma edad que yo tengo ahora, que no voy a decir, pasado los 50, y me dijo, señor Guerrero, no lo voy a decir en inglés, pero lo voy a intentar traducir, me dijo, siempre desconfíe de un hombre que llega a esta edad en una profesión donde se muere muy joven. Lo dejo pensando.